¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes esa necesidad urgente, casi compulsiva, de justificar cada una de tus decisiones ante los demás? ¿De dónde viene ese impulso que te hace sentir que debes dar cuenta de tus acciones, de tus elecciones, incluso de tus sentimientos más íntimos? Esta pregunta nos lleva a un territorio profundo de la conciencia humana, un espacio donde el ego y la presencia se encuentran en constante diálogo. Observa por un momento tu propia experiencia. Cuando tomas una decisión que va en contra de las expectativas de otros, cuando eliges un camino diferente al que la sociedad ha trazado para ti, surge inmediatamente una voz interior. Esta voz te dice que debes explicar, que debes justificar, que debes hacer que los demás comprendan. Pero ¿quién es realmente el que necesita esa explicación? ¿Son los demás o es una parte de ti mismo que aún vive atrapada en la identificación con las opiniones externas? La necesidad de explicarse constantemente no es más que una manifestación del ego identificado con el tiempo psicológico. El ego, esa estructura mental que hemos construido a lo largo de los años, está constantemente buscando validación externa. Se alimenta de la aprobación, del reconocimiento, de la aceptación de los demás. Y cuando no la recibe, cuando percibe desaprobación o incomprensión, entra en un estado de alarma. Es entonces cuando surge esa urgencia por explicar, por justificar, por defender nuestras acciones. Pero permíteme preguntarte algo más profundo. ¿Quién eres tú realmente sin las historias que cuentas sobre ti mismo? ¿Quién eres sin la necesidad de que otros comprendan tu narrativa personal? Si despojas tu identidad de todas las explicaciones, de todas las justificaciones, de todas las historias sobre por qué hiciste esto o aquello, ¿qué queda? Queda la presencia pura, el ser esencial que existe más allá de las formas mentales, más allá del pensamiento compulsivo. La verdad es que la mayoría de nuestras explicaciones no están dirigidas realmente a los demás. Son una forma de diálogo interno que proyectamos hacia afuera. Cuando sientes que debes explicarle a alguien por qué tomaste cierta decisión, lo que realmente estás haciendo es intentar convencerte a ti mismo de que esa decisión fue correcta. Estás buscando validación externa para silenciar la duda interna, para acallar esa voz crítica que habita en tu mente. Observa cómo funciona este mecanismo en tu vida cotidiana. Decides no asistir a un evento social porque sientes que necesitas tiempo para ti mismo. Inmediatamente, tu mente comienza a fabricar explicaciones elaboradas. No puedes simplemente decir que no quieres ir. Necesitas una razón que los demás consideren válida, una justificación que sea aceptable según los estándares sociales. Entonces inventas una historia sobre estar ocupado, sobre tener otros compromisos, sobre no sentirte bien físicamente. Todo esto porque una parte de ti teme que la verdad simple, que simplemente no quieres ir, no sea suficiente. Esta constante necesidad de justificación es agotadora. Consume una cantidad inmensa de energía mental y emocional. Cada vez que sientes que debes explicarte, estás reforzando la identificación con el ego. Estás alimentando la ilusión de que tu valor como persona depende de lo que los demás piensan de ti. Estás perpetuando el ciclo de sufrimiento que surge cuando tu paz interior está condicionada por factores externos. La libertad genuina comienza cuando reconoces que no le debes explicaciones a nadie sobre cómo eliges vivir tu vida. Esto no significa volverse arrogante o insensible hacia los demás. Significa simplemente reconocer que tu paz interior no debe depender de que otros comprendan o aprueben tus decisiones. Significa encontrar un espacio de certeza interna que no necesita validación externa. Pero aquí surge una distinción importante. Hay una diferencia entre comunicarse claramente con los demás y la necesidad compulsiva de justificarse. La comunicación consciente es un acto de presencia. Es compartir tu verdad desde un lugar de calma interna, sin la carga emocional de necesitar que el otro esté de acuerdo contigo. La justificación compulsiva, por otro lado, surge del miedo, de la inseguridad, de la necesidad de aprobación. Cuando actúas desde la presencia, desde ese espacio de conciencia que está más allá del pensamiento, no surge la necesidad de explicarte. Simplemente eres. Tomas decisiones desde un lugar de claridad interna, y esas decisiones se sostienen por sí mismas. No necesitas construir elaboradas narrativas mentales para defenderlas porque no hay nada que defender. La presencia no se defiende, simplemente es.
Piensa en los niños pequeños antes de que la sociedad les enseñe a justificarse constantemente. Un niño dice no quiero y eso es todo. No hay una elaborada explicación sobre por qué no quiere. No hay una justificación diseñada para que los adultos la consideren válida. Simplemente hay una expresión honesta y directa de su experiencia interna en ese momento. Con el tiempo, la sociedad le enseña al niño que esa honestidad directa no es aceptable, que debe aprender a justificar sus deseos y necesidades con razones que los demás consideren apropiadas. Este condicionamiento social es profundo y comienza muy temprano. Nos enseñan que debemos tener buenas razones para nuestras acciones. Nos enseñan que nuestros sentimientos y deseos por sí solos no son suficientes. Nos enseñan que debemos poder articular nuestras decisiones en términos que otros puedan comprender y aprobar. Y así, poco a poco, nos alejamos de nuestra verdad interna y nos convertimos en prisioneros de las expectativas externas. La pregunta entonces es, ¿cómo liberarse de este patrón? ¿Cómo dejar de vivir en constante necesidad de justificación? La respuesta no está en otra técnica mental, en otra estrategia del ego. La respuesta está en la presencia, en el despertar a la conciencia que existe más allá de las formas mentales. El primer paso es simplemente observar. Cuando surja esa necesidad de explicarte, de justificarte, haz una pausa. No actúes inmediatamente sobre ese impulso. Simplemente obsérvalo con la conciencia que tú eres. Observa cómo surge la ansiedad cuando no das la explicación que tu mente insiste en que debes dar. Observa la incomodidad que aparece cuando simplemente dices tu verdad sin embellecerla con justificaciones elaboradas. Esta observación consciente es transformadora en sí misma. No estás tratando de cambiar el patrón, no estás tratando de mejorar tu comportamiento. Simplemente estás trayendo la luz de la conciencia a un patrón inconsciente. Y cuando la conciencia ilumina lo inconsciente, la transformación ocurre naturalmente, sin esfuerzo. Notarás que hay ciertas personas en tu vida con las que sientes más necesidad de justificarte. Estas son personas cuya aprobación tu ego valora especialmente. Puede ser tus padres, tu pareja, tus amigos cercanos, tus colegas. Con estas personas, el impulso de explicarte es más fuerte porque la necesidad de su aprobación es más intensa. Observa esto sin juzgarte. No hay nada malo en ti por sentir esta necesidad. Es simplemente un patrón condicionado que la mayoría de los seres humanos comparten. Cuando empiezas a vivir sin la necesidad constante de justificarte, algo extraordinario comienza a suceder. Descubres una libertad que nunca antes habías experimentado. Descubres que puedes tomar decisiones basadas en tu verdad interna en lugar de en lo que crees que los demás esperan de ti. Descubres que puedes ser honesto sin necesitar que todos comprendan o estén de acuerdo con tu honestidad. Esta libertad no surge de volverse insensible o desconsiderado hacia los demás. De hecho, sucede lo contrario. Cuando ya no estás atrapado en la necesidad de justificarte, puedes relacionarte con los demás de una manera más auténtica y presente. Ya no estás constantemente en tu cabeza, elaborando explicaciones y defensas. Puedes simplemente estar con el otro, escuchar genuinamente, comunicarte claramente sin la carga emocional de la necesidad de aprobación. Hay personas que confundirán tu nueva libertad con egoísmo o insensibilidad. Esto es inevitable. El ego de otros puede sentirse amenazado cuando tú ya no juegas el juego de justificarte constantemente. Pueden intentar hacerte sentir culpable, pueden acusarte de no importarte lo que piensan, pueden interpretar tu honestidad directa como rudeza. Observa estas reacciones con compasión, pero no permitas que te saquen de tu centro. La compasión genuina no requiere que sacrifiques tu verdad interna para complacer a otros. De hecho, la verdadera compasión solo es posible cuando vienes desde un lugar de plenitud interna, no de carencia. Cuando estás constantemente buscando aprobación externa, cuando estás siempre justificándote, no puedes realmente dar desde un lugar de plenitud. Estás dando desde un lugar de necesidad, esperando algo a cambio, esperando validación, esperando aprobación. Recuerda que el ego tiene una necesidad insaciable de tener razón. Cuando te encuentras elaborando largas explicaciones sobre por qué hiciste algo, a menudo estás tratando de probar que tenías razón. Estás tratando de ganar un debate imaginario en tu mente.
Pero la presencia no necesita tener razón. La presencia simplemente es. No está interesada en ganar debates mentales porque reconoce que estos debates solo existen en el reino de las formas mentales, no en la realidad profunda del ser. Hay situaciones, por supuesto, donde la comunicación clara es necesaria y apropiada. Si tus acciones afectan directamente a alguien más, es natural y compasivo compartir tu perspectiva. Pero nota la diferencia entre compartir tu perspectiva desde un lugar de presencia y la necesidad compulsiva de justificarte. Cuando compartes desde la presencia, hay una quietud interna. No hay una carga emocional urgente. No hay miedo a ser malinterpretado. Simplemente hay una comunicación clara y directa. La necesidad de explicarse también está profundamente conectada con el miedo al conflicto. Muchas personas han aprendido que si pueden dar la explicación correcta, pueden evitar el desacuerdo o la tensión con otros. Entonces desarrollan elaborados sistemas de justificación como una forma de mantener la paz externa. Pero esta paz es superficial y frágil. La verdadera paz no depende de que evites el conflicto a través de justificaciones interminables. La verdadera paz surge del espacio de presencia que existe dentro de ti, un espacio que no se perturba por el desacuerdo o la incomprensión de otros. Cuando empiezas a soltar la necesidad de justificarte, puede sentirse incómodo al principio. Puede surgir ansiedad. Tu mente te dirá que estás siendo irresponsable, que estás descuidando tus relaciones, que estás siendo egoísta. Estas son solo historias que la mente genera cuando el viejo patrón está siendo desafiado. Observa estas historias sin creerlas. Son nubes pasando por el cielo de tu conciencia. No son la verdad de quién eres. Una de las formas más poderosas de liberarte de la necesidad de justificación es reconocer que la mayoría de las personas están tan absortas en sus propias mentes que realmente no están pensando tanto en ti como tu ego imagina. El ego cree que todos están constantemente juzgando y evaluando cada una de tus acciones. Pero la verdad es que la mayoría de las personas están demasiado ocupadas lidiando con sus propios dramas mentales como para preocuparse mucho por los tuyos. Esta realización puede ser liberadora y humillante al mismo tiempo. Liberadora porque te das cuenta de que no estás bajo el constante escrutinio que imaginabas. Humillante porque el ego se da cuenta de que no es el centro del universo como pensaba. Pero esta humildad es saludable. No es la falsa humildad del ego que se deprecia a sí mismo. Es el simple reconocimiento de que eres una expresión más de la vida, no más importante ni menos importante que cualquier otra. Cuando observas a las personas que admiras por su autenticidad y presencia, notarás que no están constantemente explicándose. Tienen una cualidad de certeza interna que no requiere validación externa. Esto no significa que sean rígidos o cerrados. De hecho, a menudo son muy abiertos y receptivos. Pero hay una cualidad de estar centrados en sí mismos, no en el sentido egoísta sino en el sentido de estar enraizados en su propia verdad interna. Esta cualidad de estar centrado en tu propia verdad interna se desarrolla naturalmente cuando practicas la presencia. No es algo que puedas forzar o crear a través del esfuerzo mental. Es un florecimiento natural que ocurre cuando dejas de resistir lo que es, cuando dejas de pelear con la realidad del momento presente. Cuando tu energía ya no está atrapada en elaborar defensas mentales y justificaciones, esa energía está disponible para la presencia, para la creatividad, para la vida misma. Hay una paradoja hermosa en todo esto. Cuando dejas de necesitar que otros comprendan tus decisiones, a menudo se vuelven más capaces de comprender realmente quién eres. Cuando no estás constantemente tratando de controlar su percepción de ti a través de elaboradas explicaciones, hay espacio para una conexión genuina. Tu presencia habla más fuerte que cualquier palabra que pudieras usar para justificarte. Piensa en momentos de tu vida cuando tomaste una decisión importante sin poder explicarla completamente. Quizás decidiste terminar una relación, cambiar de carrera, mudarte a una nueva ciudad. Cuando las personas te preguntaban por qué, puede que no hayas tenido una respuesta lógica satisfactoria. Simplemente sabías que era lo correcto. Esa sabiduría interna, ese conocimiento que viene de más allá de la mente pensante, no puede ser articulado completamente en palabras. Y no necesita serlo. La mente siempre quiere razones. Quiere lógica.
Quiere una narrativa que tenga sentido según sus patrones de pensamiento habituales. Pero la vida a menudo se mueve de formas que la mente no puede comprender completamente. Hay una inteligencia más profunda operando, una inteligencia que la mente solo puede vislumbrar ocasionalmente. Cuando sigues esta inteligencia más profunda, cuando tomas decisiones desde este espacio de sabiduría interna, no siempre podrás explicar tus razones de una manera que satisfaga la mente lógica. Y eso está bien. La necesidad de explicarse también está conectada con el miedo a la soledad o al rechazo. Creemos que si no justificamos nuestras acciones, si no hacemos que los demás comprendan, seremos rechazados o abandonados. Este es un miedo profundo que muchos llevan desde la infancia. Como niños, dependíamos completamente de nuestros cuidadores para la supervivencia. Ser rechazado por ellos era literalmente amenazante para la vida. Entonces aprendimos a adaptar nuestro comportamiento, a justificar nuestras acciones, a hacer lo que fuera necesario para mantener su aprobación. Pero ya no eres ese niño vulnerable. Puedes sobrevivir sin la aprobación constante de otros. De hecho, puedes florecer de maneras que nunca imaginaste posibles cuando sueltas esta necesidad de aprobación. El miedo al rechazo pierde su poder cuando reconoces que tu esencia, tu verdadero ser, no puede ser rechazado porque no depende de la opinión de nadie. Es simplemente lo que es, la conciencia misma que está leyendo estas palabras en este momento. Cuando vives sin la necesidad constante de justificarte, descubres que las personas correctas, aquellas que resuenan con tu verdadera esencia, permanecen en tu vida naturalmente. No tienes que trabajar tanto para mantener las relaciones porque no están basadas en la imagen que proyectas o en las explicaciones que das. Están basadas en una resonancia más profunda, en una conexión auténtica de ser a ser. Las relaciones que se basan en la necesidad de mantener cierta imagen, en la necesidad de justificarse constantemente, son agotadoras. Requieren un esfuerzo tremendo porque constantemente estás monitoreando qué decir, cómo actuar, cómo explicar tus acciones de manera que mantengan la aprobación del otro. Estas relaciones a menudo terminan sintiéndose superficiales o falsas porque no hay espacio para que tu verdadero ser emerja. Pero cuando sueltas la necesidad de justificarte, cuando permites que tu verdadero ser se exprese sin las máscaras protectoras del ego, algo mágico puede suceder. Las personas que están destinadas a estar en tu vida te encontrarán. Y aquellas que no resuenan con tu verdadera esencia se alejarán naturalmente. Este proceso puede ser doloroso al principio, especialmente si has mantenido ciertas relaciones basadas principalmente en el cumplimiento de expectativas mutuas. Pero el dolor es temporal. Lo que emerge del otro lado es una libertad y autenticidad que no tiene precio. Hay momentos en la vida donde la sociedad espera explicaciones. Cuando renuncias a un trabajo estable, cuando eliges no seguir un camino convencional, cuando tomas decisiones que van en contra de las normas sociales. En estos momentos, la presión para justificarte puede ser intensa. Pero incluso aquí, puedes elegir. Puedes ofrecer una explicación breve y clara si te sientes llamado a hacerlo, pero no desde un lugar de necesidad o miedo. O puedes simplemente decir tu verdad sin elaboración y permitir que otros piensen lo que quieran pensar. La libertad de no justificarse no significa que te vuelvas cerrado o inflexible. De hecho, sucede lo contrario. Cuando no estás defendiendo constantemente tus decisiones, hay más espacio para escuchar genuinamente otras perspectivas. Puedes considerar puntos de vista diferentes sin sentirte amenazado porque tu paz interior no depende de tener razón. Puedes cambiar de opinión cuando nueva información o comprensión emerge sin sentir que estás traicionando tu identidad. El ego ve el cambio de opinión como debilidad porque el ego está identificado con sus posiciones. Ha invertido su identidad en ciertas creencias y comportamientos. Entonces, cuando estos se cuestionan, el ego se siente amenazado y responde con defensas elaboradas y justificaciones. Pero la presencia no está invertida en posiciones fijas. Es fluida, receptiva, abierta. Puede soltar una perspectiva y adoptar otra sin el drama emocional que el ego crea alrededor de tales cambios. Observa cómo en debates o discusiones, las personas a menudo están más interesadas en justificar su posición que en descubrir la verdad. No están realmente escuchando al otro. Están esperando su turno para hablar, formulando mentalmente sus próximos argumentos,
buscando fallas en la lógica del otro que puedan explotar. Todo esto es el ego en acción, el ego que necesita tener razón, que necesita justificar su perspectiva, que se siente amenazado por puntos de vista diferentes. Cuando vienes desde un lugar de presencia, las conversaciones toman una cualidad completamente diferente. No necesitas ganar el debate. No necesitas probar tu punto. Puedes simplemente compartir tu perspectiva con claridad y estar abierto a la perspectiva del otro. Si surge nueva comprensión del intercambio, maravilloso. Si no, eso también está bien. Tu paz interna no está condicionada por el resultado de la conversación. Esta forma de relacionarse con otros puede ser desconcertante para aquellos que están acostumbrados al modo habitual de interacción donde todos están defendiendo sus posiciones. Pueden interpretar tu falta de necesidad de justificarte como desinterés o indiferencia. Pero la verdad es que vienes desde un lugar de interés genuino, no desde el interés falso del ego que solo está buscando validar su propia perspectiva. Hay una diferencia sutil pero importante entre tener límites saludables y la necesidad de justificarse. Los límites saludables son una expresión de autorrespeto. Son una forma de honrar tus necesidades y bienestar. Pero no requieren justificación elaborada. Puedes simplemente decir no sin necesitar explicar por qué en detalle. No es una oración completa. Muchas personas han sido condicionadas a creer que decir no sin una justificación elaborada es grosero o egoísta. Entonces añaden largas explicaciones para suavizar el no, para hacerlo más aceptable. Pero estas explicaciones a menudo vienen desde un lugar de culpa o miedo, no desde un lugar de claridad interna. Y el resultado es que el no pierde su poder. Se vuelve ambiguo, abierto a negociación. Cuando dices no desde un lugar de presencia, hay una claridad que no puede ser malinterpretada. No hay necesidad de justificación porque el no surge de tu verdad interna, no de las expectativas externas. Y paradójicamente, este no claro a menudo es más respetado que el no rodeado de explicaciones elaboradas y disculpas. La práctica de no justificarse constantemente también tiene que ver con la aceptación de la imperfección. El ego quiere presentar una imagen perfecta, una narrativa donde todas nuestras decisiones tienen sentido lógico, donde nunca cometemos errores. Entonces, cuando hacemos algo que no encaja perfectamente con esta imagen, sentimos la necesidad de explicar, de justificar, de hacer que tenga sentido dentro de la narrativa que hemos construido sobre nosotros mismos. Pero ¿qué pasaría si simplemente permitieras que las cosas no tengan sentido a veces? ¿Qué pasaría si pudieras decir cometí un error sin necesitar justificar extensamente por qué cometiste ese error? La presencia no tiene problemas con la imperfección porque reconoce que la perfección es un concepto mental, no una realidad vivida. La vida es inherentemente imperfecta desde la perspectiva de la mente, pero perfecta tal como es desde la perspectiva de la presencia. Cuando puedes estar en paz con tu propia imperfección, cuando no necesitas justificar cada error o decisión cuestionable, hay una liberación tremenda. Ya no estás gastando energía mental construyendo y manteniendo una imagen perfecta de ti mismo. Ya no estás constantemente en guardia, preocupado de que otros descubran tus imperfecciones. Puedes simplemente ser, con todas tus contradicciones, con todas tus inconsistencias, con toda tu humanidad imperfecta. Esta autoaceptación no surge del ego que dice soy perfecto tal como soy en una forma superficial. Surge del reconocimiento de que tu verdadera esencia, la conciencia que eres, ya está completa. No necesita mejorar. No necesita justificarse. Simplemente es. Y desde este reconocimiento, puedes observar tus imperfecciones humanas con compasión en lugar de con juicio severo. La necesidad de explicarse también está conectada con el apego a los resultados. Cuando estás apegado a cómo responderán los demás a tus acciones, cuando necesitas que reaccionen de cierta manera, entonces sientes la necesidad de elaborar tus explicaciones cuidadosamente para producir la reacción deseada. Estás tratando de controlar la percepción de otros, de manipular sus respuestas a través de tus palabras. Pero esto es agotador y finalmente inefectivo. No puedes controlar cómo otros responderán o qué pensarán sin importar cuán perfectamente elabores tus explicaciones. Cada persona filtra lo que dices a través de sus propios condicionamientos, sus propias historias, sus propios miedos y deseos.
Lo que escuchan a menudo tiene poco que ver con lo que realmente dijiste. Cuando sueltas el apego a cómo otros responderán, cuando permites que piensen lo que vayan a pensar sin necesitar controlar su percepción, hay una ligereza que emerge. Ya no estás cargando el peso de las expectativas de todos. Ya no estás tratando de ser todo para todos. Puedes simplemente ser tú mismo y confiar en que las personas correctas te verán por quien realmente eres, sin importar cuánto expliques o no expliques. Esta confianza no viene del ego. No es arrogancia o indiferencia. Es una confianza profunda en la vida misma, en la inteligencia que guía todo. Es el reconocimiento de que no necesitas microgestionar cada interacción, cada percepción, cada relación. Puedes soltar el control y confiar en que la vida se desarrollará como debe, que las personas apropiadas entrarán en tu vida y las inapropiadas saldrán, que todo está sucediendo exactamente como necesita suceder. Hay un poder tremendo en la simplicidad. Cuando reduces tus explicaciones a su esencia más simple, cuando hablas desde un lugar de verdad directa sin toda la elaboración mental, hay un poder en esa simplicidad que ninguna explicación elaborada puede igualar. Las palabras más poderosas a menudo son las más simples. Sí. No. Esto es lo que siento. Esto es lo que necesito. Sin justificación. Sin defensa. Solo verdad simple y directa. Esta simplicidad puede ser aterradora para el ego porque el ego ama la complejidad. Ama construir narrativas elaboradas, estructuras mentales complicadas. La simplicidad desnuda de la verdad directa deja al ego expuesto, sin lugar donde esconderse. Y sin embargo, es precisamente esta simplicidad la que abre el espacio para la conexión genuina, para la presencia, para la vida misma. Cuando observas la naturaleza, observas esta simplicidad. Un árbol no justifica por qué crece en cierta dirección. Un pájaro no explica por qué elige un cierto árbol para su nido. Simplemente responden a su naturaleza interna, a la inteligencia que los guía. Y sin embargo, hay una perfección en esta simplicidad, una armonía que surge cuando los seres simplemente siguen su verdad interna sin la complicación del pensamiento excesivo. Los seres humanos hemos perdido algo de esta simplicidad a través del desarrollo de la mente pensante. La mente es una herramienta maravillosa, pero se ha vuelto el amo en lugar del sirviente. Hemos olvidado cómo simplemente ser, cómo seguir nuestra verdad interna sin necesitar que la mente apruebe y justifique cada paso. Hemos olvidado la inteligencia que existe más allá del pensamiento. Pero esta inteligencia no se ha ido. Sigue ahí, esperando ser reconocida, esperando ser escuchada. Cuando quietas la mente lo suficiente, cuando creas espacio entre los pensamientos, esta inteligencia puede emerger. Y cuando actúas desde esta inteligencia más profunda, no surge la necesidad de justificarte porque hay una certeza interna que trasciende la necesidad de aprobación externa. Esta certeza interna no es arrogancia. La arrogancia es del ego. Es la creencia de que yo sé mejor que todos los demás. La certeza interna de la que hablo es diferente. Es un conocimiento quieto que no necesita proclamarse o defenderse. Es como el conocimiento de que el sol saldrá mañana. No necesitas explicarlo o defenderlo. Simplemente sabes. Cuando vives desde este lugar de certeza interna, las opiniones de otros se vuelven interesantes pero no determinantes. Puedes escuchar el feedback sin tomarlo como una amenaza a tu identidad. Puedes considerar otras perspectivas sin sentir que debes adoptarlas o rechazarlas inmediatamente. Hay espacio para todo porque tu paz interior no depende de tener razón o de que otros estén de acuerdo contigo. Este espacio interior es el regalo más grande que puedes darte a ti mismo y a los demás. Cuando tienes este espacio dentro de ti, no necesitas que otros llenen tu vacío con su aprobación. No necesitas sus explicaciones elaboradas porque no estás juzgándolos tan severamente como tu ego asume. Puedes simplemente permitir que sean quienes son, tal como puedes permitirte ser quien eres. La práctica entonces es simple pero no fácil. Cada vez que sientas el impulso de justificarte, de elaborar una explicación complicada, haz una pausa. Respira. Observa la incomodidad que surge. Observa el miedo que se esconde detrás de la necesidad de explicar. No trates de hacer que desaparezca.
Simplemente obsérvalo con la luz de tu conciencia. Y luego, si eliges hablar, hazlo desde un lugar de simplicidad. Di tu verdad sin adornarla. Esto es lo que decidí. Esto es lo que siento. Esto es lo que necesito. Y luego suelta el apego a cómo el otro responderá. Permite que tengan su propia reacción sin necesitar controlarla o cambiarla con más explicaciones. Al principio, esto se sentirá incómodo. Tu mente te dirá que estás siendo irresponsable, que estás dañando tus relaciones, que estás siendo egoísta. Estas son solo las protestas del viejo patrón siendo desafiado. Observa estos pensamientos sin creerlos. Son nubes pasando. No son la verdad de quién eres. Con la práctica, descubrirás que la mayoría de las elaboradas explicaciones que solías dar eran innecesarias. Descubrirás que las personas generalmente responden bien a la honestidad simple y directa, mejor de lo que responden a las justificaciones elaboradas que huelen a inseguridad. Descubrirás que tienes mucha más energía disponible cuando no la estás gastando en elaborar defensas mentales. Y más importante, descubrirás un sentido de libertad que es indescriptible. La libertad de simplemente ser quien eres sin necesitar la constante validación de otros. La libertad de tomar decisiones basadas en tu verdad interna en lugar de en las expectativas externas. La libertad de vivir tu vida desde un lugar de presencia en lugar de desde el miedo a ser juzgado. Esta libertad no es el fin del camino. Es el comienzo. Porque cuando ya no estás atrapado en la necesidad de justificarte, cuando ya no estás constantemente en tu cabeza elaborando explicaciones, se abre un espacio. Y en ese espacio, la vida misma puede fluir a través de ti de maneras que nunca imaginaste posibles. En ese espacio, la creatividad genuina puede emerger. No la creatividad del ego que está tratando de impresionar a otros, sino la creatividad que surge de la fuente misma de la vida. En ese espacio, el amor genuino puede fluir. No el amor del ego que está buscando algo a cambio, sino el amor que simplemente es porque esa es su naturaleza. En ese espacio, la paz que sobrepasa todo entendimiento se vuelve tu estado natural. No una paz que depende de que todo vaya según tus planes. No una paz que necesita que otros te comprendan y aprueben. Sino una paz que existe independientemente de las circunstancias externas porque surge de tu propia esencia, de la conciencia misma que eres. Entonces la pregunta con la que comenzamos toma un nuevo significado. ¿Por qué sientes esa necesidad de justificar cada una de tus decisiones? Quizás porque aún no has descubierto completamente quién eres realmente más allá de las historias que cuentas sobre ti mismo. Quizás porque aún estás buscando tu identidad en las opiniones de otros en lugar de en la fuente de tu propio ser. Pero ahora tienes la oportunidad de elegir diferente. En cada momento donde surge el impulso de justificarte, tienes la oportunidad de hacer una pausa, de volver a la presencia, de recordar quién eres realmente. Y con cada momento donde eliges la presencia sobre el patrón habitual, te liberas un poco más. No porque estés tratando de alcanzar algún estado futuro de iluminación, sino porque estás reconociendo lo que ya es verdad ahora. Que eres libre. Que siempre has sido libre. Que la libertad es tu naturaleza esencial. Y desde esta libertad, ya no necesitas dar explicaciones a nadie porque tu vida misma se convierte en la expresión de tu verdad. No necesitas defender tu verdad porque la verdad se defiende a sí misma. No necesitas justificar tu existencia porque tu existencia no necesita justificación. Simplemente eres. Y eso es suficiente. Siempre ha sido suficiente. Imagina por un momento cómo sería tu vida si cada decisión que tomaras viniera de ese lugar de claridad interna, sin la contaminación del qué dirán, sin la necesidad de construir narrativas elaboradas para otros. Imagina la energía que tendrías disponible, la creatividad que podría fluir, las relaciones auténticas que podrías cultivar. Todo esto está disponible ahora, en este momento, no en algún futuro distante. La única cosa que se interpone entre tú y esta libertad es la creencia de que necesitas algo más. La creencia de que necesitas la aprobación de otros. La creencia de que necesitas justificar tu existencia. Pero estas son solo creencias, historias que la mente ha estado contando durante tanto tiempo que las hemos confundido con la realidad. Y como cualquier creencia, pueden ser vistas a través.
pueden ser reconocidas por lo que son, construcciones mentales, no verdades absolutas. Cuando veas a través de estas creencias, cuando reconozcas que no necesitas dar explicaciones a nadie, algo profundo cambia en tu experiencia de vida. No es que tu vida externa necesariamente cambie dramáticamente, aunque a menudo lo hace. Pero tu experiencia interna de esa vida se transforma. Ya no estás en constante resistencia con lo que es. Ya no estás en guerra contigo mismo, tratando de ser alguien que no eres para satisfacer las expectativas imaginadas de otros. En lugar de eso, hay una alineación entre tu interior y tu exterior. Hay una integridad, no en el sentido moral sino en el sentido de totalidad. Ya no estás fragmentado entre lo que realmente sientes y lo que crees que debes sentir, entre lo que realmente quieres y lo que crees que debes querer. Simplemente eres, completo, entero, presente. Y desde esta totalidad, actúas en el mundo de una manera completamente diferente. Tus acciones surgen de un lugar de claridad y presencia en lugar de desde el miedo y la necesidad de aprobación. Y aunque no puedes controlar cómo otros responderán a tus acciones, descubrirás que a menudo responden con más respeto y comprensión genuina de lo que esperabas. Porque hay un poder en la autenticidad que todos reconocemos, aunque sea inconscientemente. Las personas pueden no estar de acuerdo con tus decisiones, pero respetan la claridad y autenticidad con la que las tomas. Pueden no entender tus elecciones, pero sienten la integridad detrás de ellas. Y aquellos que no pueden respetar tu autenticidad, aquellos que insisten en que debes justificarte constantemente ante ellos, se revelan como personas que tal vez no están destinadas a estar cerca de ti en este capítulo de tu vida. Esto puede ser doloroso reconocerlo, especialmente si algunas de estas personas son aquellas que has conocido durante mucho tiempo o que pensabas que eran cercanas a ti. Pero el dolor es temporal. Es el dolor de soltar lo que ya no te sirve, de dejar ir relaciones que están basadas en dinámicas insalubres. Y del otro lado de este dolor está la libertad de cultivar relaciones basadas en la autenticidad mutua, en el respeto genuino, en la conexión real de ser a ser. Recuerda que soltar la necesidad de justificarte no significa que te vuelvas cerrado o inflexible. Significa que dejas de operar desde el miedo. Significa que te abres a la vida tal como es en lugar de como tu ego piensa que debería ser. Significa que permites que tu verdad interna guíe tus acciones en lugar de las expectativas externas. Y tu verdad interna no es fija o rígida. Es fluida, siempre evolucionando, siempre respondiendo al momento presente. Lo que es verdad para ti en un momento puede cambiar en el próximo, y eso está bien. No necesitas justificar por qué cambió porque no estás atado a mantener una imagen consistente de ti mismo. Eres libre de ser diferente en cada momento, de responder a la vida tal como se presenta, sin la carga de tener que explicar cada cambio. Esta flexibilidad, esta capacidad de fluir con la vida sin resistencia, es uno de los mayores regalos de soltar la necesidad de justificarte. Ya no estás apegado a tus posiciones pasadas. Ya no tienes que defender decisiones que ya no resuenan contigo solo porque tuviste que justificarlas elaboradamente en el pasado. Puedes cambiar de dirección sin drama, sin la necesidad de explicar extensamente porque tu perspectiva evolucionó. Y en esta fluidez, descubres una adaptabilidad que te sirve bien en un mundo que está constantemente cambiando. No estás atascado en patrones rígidos porque no estás atado a narrativas fijas sobre quién eres. Eres libre de responder a cada situación nueva desde un lugar de presencia, desde un lugar de claridad, sin el peso del pasado dictando tu respuesta. Las personas que están despiertas a esta verdad a menudo tienen una cualidad de ligereza sobre ellas. No están cargando el peso de tener que mantener cierta imagen. No están constantemente en guardia, preocupados por si están siendo juzgados. Simplemente están presentes, respondiendo a la vida momento a momento sin la complicación del pensamiento excesivo sobre cómo deberían ser o cómo deberían ser percibidos. Esta ligereza no es superficialidad. Es la ligereza que viene de no cargar el peso innecesario del ego. Es la ligereza del ser que reconoce que la mayoría de las cosas que nos preocupan no son realmente tan importantes como la mente insiste que son. Es la ligereza de saber que tu esencia, tu verdadero ser, está bien sin importar que no puede ser dañado por las opiniones de otros, que no necesita defensa o justificación. Entonces, ¿cómo vives esta verdad en tu vida cotidiana? Comienza con pequeños pasos.
La próxima vez que alguien te pregunte por qué hiciste algo, observa el impulso de dar una explicación larga y elaborada. Observa el miedo que surge cuando consideras simplemente dar una respuesta corta y directa. Y luego experimenta. Prueba dar una respuesta simple y observa qué sucede. Observa tu propia incomodidad. Observa cómo responde el otro. Observa qué historias crea tu mente sobre toda la interacción. Esta observación es clave. No estás tratando de cambiar nada por la fuerza. Simplemente estás trayendo conciencia a patrones que antes eran inconscientes. Y esta conciencia es transformadora en sí misma. Cuando ves claramente cómo opera el patrón, cuando lo ves con la luz de la presencia, naturalmente comienza a soltarse. No porque estés tratando de deshacerte de él, sino porque la conciencia misma disuelve lo inconsciente. Con el tiempo, notarás que la necesidad de justificarte surge con menos frecuencia. Notarás que puedes estar cómodo con el silencio, con no llenar cada espacio con explicaciones. Notarás que puedes tomar decisiones y luego soltarlas, sin necesitar revisitar constantemente si fueron las correctas o si otros las aprueban. Hay una paz en este soltar que no puede ser descrita, solo experimentada. Y esta paz se expande. Comienza en un área de tu vida y naturalmente se extiende a otras áreas. Comienzas a soltar otras formas de resistencia, otros patrones de pensamiento que ya no te sirven. Comienzas a vivir más desde la presencia y menos desde el miedo. Comienzas a experimentar la vida de una manera más directa, sin la constante mediación de la mente pensante y juzgadora. Esto no significa que la mente deje de pensar o que nunca más sientas el impulso de explicarte. Significa que ya no estás identificado con estos patrones. Puedes observarlos surgir sin ser arrastrado por ellos. Puedes elegir conscientemente si responder a ellos o no. Y esta elección, esta libertad de responder en lugar de reaccionar, es la esencia del despertar. El despertar no es algún estado místico reservado para unos pocos elegidos. Es simplemente el reconocimiento de tu verdadera naturaleza, de la conciencia que has sido siempre. Es el soltar de la identificación con las formas mentales y el reconocimiento del espacio de conciencia en el que todas estas formas aparecen y desaparecen. Y en este reconocimiento, la necesidad de justificarte se revela como lo que es: otra forma mental, otro patrón del ego, no una verdad absoluta sobre cómo debes vivir. Entonces vive tu vida. Toma tus decisiones. Sigue tu verdad interna. Y cuando surja la pregunta de si debes explicarte, de si debes justificarte, recuerda, no necesitas dar explicaciones a nadie. Tu vida es tu mensaje. Tu presencia es tu comunicación. Tu ser es suficiente, siempre ha sido suficiente, siempre será suficiente. Y en este reconocimiento, eres libre. ¿Recuerdas la pregunta con la que comenzamos? Ahora quizás la veas bajo una luz completamente diferente. La necesidad de justificarse no es un defecto de carácter que debes corregir. Es simplemente un patrón aprendido que puedes ver a través. Y cuando lo veas claramente, cuando traigas la luz de la conciencia a este patrón, naturalmente se disuelve, revelando la libertad que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. Esta es la invitación: reconocer tu libertad ahora, no en algún futuro distante cuando hayas perfeccionado tu comportamiento o cuando todos finalmente te comprendan y aprueben. Ahora, en este momento, puedes reconocer que eres libre. Libre de las expectativas. Libre de la necesidad de aprobación. Libre de vivir tu vida defendiendo constantemente tus decisiones. Simplemente libre de ser quien eres. Y en esta libertad, la vida misma se despliega de maneras hermosas e inesperadas. Maneras que tu mente nunca podría haber planeado o previsto. Porque cuando sueltas el control, cuando dejas de tratar de gestionar cada percepción y cada opinión, te abres a la inteligencia más grande de la vida misma. Y esta inteligencia sabe exactamente qué necesitas en cada momento, exactamente a dónde necesitas ir, exactamente quién necesitas encontrar. No porque tenga un plan maestro fijo, sino porque es la vida misma fluyendo a través de ti, y cuando no resistes, cuando no te justificas constantemente, el flujo es natural y sin esfuerzo. Este es el secreto que los sabios de todas las tradiciones han señalado de diferentes maneras. Que tu verdadera naturaleza ya es completa, ya es libre, ya es perfecta tal como es.
No necesita mejorar. No necesita justificación. No necesita la aprobación de nadie. Simplemente es. Y cuando reconoces esto, cuando lo vives, todo cambia y nada cambia. El mundo es el mismo, pero tu experiencia de él se transforma completamente. Entonces la práctica continúa. Cada momento es una oportunidad para elegir la presencia sobre el patrón habitual, para elegir la simplicidad sobre la complicación mental, para elegir la libertad sobre la necesidad de aprobación. Y con cada elección consciente, te alineas más con tu verdadera naturaleza, con la paz y libertad que son tu derecho de nacimiento, que nunca te fueron quitados pero que habías olvidado en medio de todas las historias y justificaciones. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que no tienes que creerme. No tienes que tomar esto como una verdad porque yo lo diga. De hecho, te invito a cuestionarlo, a probarlo en tu propia experiencia. La próxima vez que sientas esa necesidad urgente de justificarte, haz una pausa. Observa. Siente. Y en ese momento de observación consciente, puede que vislumbres la libertad de la que he estado hablando. No como un concepto, sino como una experiencia vivida, real, tangible. Y ese vislumbre, por breve que sea, es suficiente para comenzar. Porque una vez que has probado esa libertad, una vez que has experimentado aunque sea por un momento la paz de no necesitar justificarte, algo en ti sabe que es posible. Y ese conocimiento, ese recuerdo de tu verdadera naturaleza, comienza a trabajar en ti de maneras que tu mente consciente ni siquiera puede rastrear. La transformación no siempre es dramática. A menudo es sutil, gradual, pero es real. Y un día te das cuenta de que ya no estás viviendo de la manera que solías vivir. Ya no estás constantemente en tu cabeza, elaborando justificaciones. Ya no estás midiendo cada palabra antes de hablar, preocupado por cómo será recibida. Simplemente estás viviendo, presente, abierto, libre. Y en esa libertad, descubres que la vida es mucho más simple de lo que tu mente ha estado insistiendo que es. Descubres que la mayoría de las complicaciones eran creadas por el pensamiento, no por la vida misma. Descubres que cuando dejas de resistir, cuando dejas de justificar, cuando simplemente permites que la vida sea como es, hay una belleza y perfección en todo que antes no podías ver porque estabas demasiado ocupado en tu cabeza. Entonces, ¿necesitas dar explicaciones a nadie? La respuesta es no. No en la forma compulsiva que el ego demanda. Puedes comunicarte claramente cuando sea apropiado, pero desde un lugar de presencia, no desde un lugar de miedo. Puedes compartir tu perspectiva cuando sea útil, pero sin la carga emocional de necesitar que el otro esté de acuerdo. Puedes vivir tu vida desde tu verdad interna, y esa vida misma será tu mensaje más poderoso, mucho más poderoso que cualquier explicación que tu mente pudiera elaborar. Esta es la libertad que te espera. No en el futuro, sino ahora. No como algo que debes alcanzar, sino como algo que debes reconocer. Porque ya eres libre. Siempre has sido libre. Solo habías olvidado en medio de todas las justificaciones y explicaciones. Pero ahora puedes recordar. Ahora puedes despertar a la verdad de quién eres. Y en ese despertar, descubres que nunca necesitaste dar explicaciones a nadie. Tu ser mismo, tu presencia, tu vida vivida desde la autenticidad es la única explicación que importa. Y ni siquiera eso necesita explicación. Simplemente es. Observa ahora, en este momento mientras lees estas palabras, si puedes sentir ese espacio de quietud en ti, ese espacio que existe antes de que surja cualquier pensamiento de justificación, antes de que aparezca cualquier necesidad de explicación. Ese espacio es tu hogar verdadero. Ese espacio es quien realmente eres. Y desde ese espacio, vive tu vida. No perfectamente, porque la perfección es un concepto mental, pero auténticamente, presentemente, libremente. Y cuando otros no comprendan, cuando te juzguen, cuando insistan en que debes explicarte, puedes simplemente sonreír internamente, sabiendo que no necesitas hacer nada de eso. Puedes ofrecer claridad si lo eliges, pero sin la necesidad de convencer o de obtener aprobación. Porque has descubierto algo mucho más valioso que la aprobación de otros. Has descubierto tu propia paz interna, tu propia libertad, tu propia verdad.
Y una vez que has descubierto esto, nunca puedes volver realmente al viejo modo de vivir, aunque el patrón pueda surgir ocasionalmente por la fuerza del hábito. Cada vez que el patrón surge, es otra oportunidad para la conciencia, otra oportunidad para la presencia, otra oportunidad para recordar quién eres realmente. Y con cada recordatorio, la identificación con el patrón se debilita un poco más. Hasta que un día te das cuenta de que el patrón ha perdido su poder sobre ti. No porque lo hayas luchado o conquistado, sino porque simplemente lo viste claramente por lo que es: una ilusión, un hábito aprendido, no una verdad sobre tu naturaleza esencial. Esta es la liberación. No de las circunstancias de tu vida, sino de la prisión mental que has estado habitando sin darte cuenta. Y en esta liberación, descubres que la vida siempre ha estado ofreciéndote esta libertad, solo que estabas demasiado ocupado justificándote para notarlo. Pero ahora puedes notarlo. Ahora puedes vivirlo. Ahora puedes ser esa libertad que siempre has sido. ¿Has visto con claridad? Toda esa energía que gastabas elaborando defensas mentales, construyendo narrativas perfectas, tratando de que todos comprendieran tus decisiones, no era más que el ego buscando validación en un lugar donde nunca la encontraría, afuera de ti mismo. La verdadera paz, la libertad genuina, siempre estuvo aquí, en este momento presente, esperando que soltaras la necesidad de justificarte. Cuando dejas de dar explicaciones compulsivamente, cuando permites que tus acciones hablen por sí mismas desde un lugar de claridad interna, algo mágico sucede. Comienzas a vivir tu vida en lugar de defenderla constantemente. Y las personas que están destinadas a comprenderte lo harán sin elaboradas justificaciones, mientras que aquellas que no lo harán sin importar cuánto expliques. La próxima vez que sientas ese impulso familiar de justificarte, recuerda hacer una pausa, respirar y preguntarte: ¿necesito realmente explicar esto o es mi ego buscando aprobación? En ese momento de conciencia, eres libre para elegir la presencia sobre el patrón habitual. Si este mensaje resonó contigo, si reconoces en ti esta necesidad de liberarte de las cadenas de la justificación constante, considera suscribirte a este canal. Aquí continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más consciente, más presente, más auténtica.